Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Aprender de lo fuerte que era él, de la fortaleza de él. Y además él está aquí hoy más que nunca, estoy segura. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanda. Ariel, mucho gusto. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, llegaron? Bien, llegamos muy bien, por suerte. Bienvenidos. Esta es nuestra casa, la casa de la ONG, también de la agrupación. Bueno, y si quieren, ahora los vamos a hacer una recorrida. Sí. Dale, mostrarnos Luján, hablarnos un poco de vos y de, bueno, muchas cosas que queremos preguntarte y de las que queremos conversar. Está bien. Sí, está hermosa la ciudad. Está muy linda. ¿Nos la vas a mostrar entonces? ¿Cómo no? Bueno, dale, Vamos. vamos. Bueno, vamos si quieren a la Dale. plaza Dale. y recorremos. Este en realidad es el barrio donde crecieron mis tres hermanos mayores y donde vivieron mis abuelos maternos Ajá. y mi mamá. Y vos acá, toda la vida. Sí, yo nací acá en Luján, en el hospital de Luján y crecí, estudié acá en Luján, en la escuela 14, después hice la secundaria afuera, pero siempre viví acá. De hecho, después me casé y hoy vivo con mis hijas en Luján, en un barrio cercano al casco urbano. Bueno, acá estamos en la Plaza Belgrano, rodeada por la Basílica, el Cabildo. Es el más antiguo El más antiguo de la provincia de Buenos Aires, el Cabildo de Luján, y los museos históricos. Esto es muy divino. Y este ombú, bueno, representa un poco también la denominación histórica de este pago, que era el pago del árbol solo, y que está representada en este ombú, y uno similar que está en la entrada, en las rotondas donde están los mástiles en la punta de la avenida Nuestra Señora de Luján, que es el ingreso que actualmente utiliza todo el mundo para entrar a esta ciudad. Bien, y en el marco de, bueno, de la historia de Luján, la historia macro, digamos, un poco de lo que vamos a hablar acá es de tu historia y este periodo que te ha tocado vivir acá en Luján. Sí, bueno, en los últimos, si querés, nosotros en particular, en mi caso, empecé a participar en la vida pública de Luján, primero en la universidad, en un trabajo que hicimos en la universidad en el desarrollo de una incubadora de empresas en el año 97, ahí conformando un directorio que estaba integrado entre otros por el municipio, y que es lo que hace que en el 2001 vaya a trabajar al municipio al área de producción. En un momento en el que se suponía, bueno, íbamos a trabajar de manera muy relacionada a temas de producción, pero que a partir del estallido de diciembre del 2001 focaliza nuestro trabajo y el de otra persona que ustedes conocieron, que es Iris, que estaba en desarrollo social, bueno, concentrados en el trabajo que se dio en esa época, que tenía que ver, estaba más relacionado a los ingresos, a las dificultades y a la emergencia, ¿no? Naciste acá, te formaste acá también, la escuela donde fuiste está por acá cerca. La escuela, bueno, es donde terminé mi secundaria. En realidad la escuela a la que fui, la primera es la escuela 14, que está en el centro, en la avenida de las Palmeras, que es la avenida Humberto, que es otro lugar emblemático de Luján. Y sí, terminé en Los Maristas, que es el colegio Nuestra Señora de Luján, que es el que está del otro lado del río, cruzando el puente peatonal. Pero sí, nací acá en el hospital y me formé acá, y bueno, actualmente vivo con mi mujer y mis hijas acá también. ¿Y cómo en esta llegas ciudad. a la actividad política? Bueno, como te contaba, primero por mi trabajo en la administración pública, y a partir del 2003
de algún modo empiezo a participar más activamente desde lo partidario, integrando en ese momento la lista de concejales que acompañó a Néstor Kirchner y a quien era en ese momento el intendente de Luján. Ya en el 2005, con una participación mucho más activa, encabecé la lista de concejales del Frente para la Victoria, con Cristina de candidata a senadora, y hasta el 2009 fui concejal del Frente para la Victoria, con un hito tal vez desde el punto de vista político más relevante, que tuvo que ver con el 2008, el conflicto con el campo. Provoca en nuestro espacio político una ruptura en relación a las diferencias que teníamos de cómo debíamos acompañar en ese momento al gobierno nacional, y eso hace que nosotros empecemos a construir nuestro propio espacio político, que es la agrupación Compromiso Peronista, la agrupación por la que ustedes pasaron por la casa y con las que trabajamos desde ese momento en el desarrollo de una alternativa política, participando en las elecciones primarias del último año, ¿no? En ese año que decís vos, 2008, importante porque Luján, de alguna manera, si bien es una ciudad conformada con muchos habitantes, forma parte de lo que vendría a ser el primer cordón rural, ¿no? Porque, digamos, sí, a partir de acá empieza la producción fuerte rural. Sí, Luján sigue teniendo, más allá de que es una ciudad intermedia y que forma parte, si se quiere, del manchón metropolitano tiene un nivel de ruralidad importante. De las 77.000 hectáreas que conforman el partido, la tierra del distrito, hay un porcentaje muy alto de unas 30.000 hectáreas que están dedicadas a la agricultura, ¿no? La actividad rural. Y eso hace que seamos justamente lo que te decía, una ciudad intermedia entre la metrópolis y el campo. De todos modos, bueno, acá el conflicto al que hacíamos referencia también tuvo repercusiones y para nosotros significó el hito y el comienzo de una nueva construcción política que tuvo también algunos hitos al interior de esa misma construcción, y yo creo, por sobre todas las cosas, que la muerte de Néstor fue muy relevante también para la reconceptualización de un montón de espacios, ¿no? Con la llegada de otras personas, no solamente jóvenes, porque a nosotros después del 2010 lo que nos pasó es que además de la llegada de algunos jóvenes se acercó mucha gente que tal vez había militado en otros espacios o había participado en la vida social o comunitaria, pero que no había participado políticamente, y eso fue, creo, de la historia política de los últimos años, un hito fundamental en la incorporación de un montón de gente, la incorporación definitiva a la vida política de un montón de personas. Y momentos que te obligan a tomar posiciones más claras. Sí, años muy cercanos, ¿no? 2008, 2010 son años muy cercanos y sin embargo que implicaron cambios importantes. Sí, para nosotros fundamentalmente fueron la construcción de un espacio alternativo en Luján que acompañe claramente al gobierno nacional, que forme parte del proyecto nacional, con un compromiso territorial importante, porque bueno, también desde el año 2007 venimos acompañando la construcción de los equipos técnicos del por entonces vicepresidente Daniel Scioli y actualmente gobernador, y en los que yo en particular participé del área de ciencia y tecnología, que fue lo que me llevó a acompañar después a Carlos Yanela como presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas durante más de 2 años. También tuviste una precandidatura a intendente. Sí, en las primarias, las últimas primarias, en Luján, las últimas primarias participamos. En el Frente para la Victoria hubo 3 listas. El ex intendente, la que por entonces era la intendenta de Luján, y nosotros, y bueno, fundamentalmente nosotros teníamos la convicción y seguimos teniendo la convicción de que la primaria era un elemento para democratizar los partidos, para recuperarlos, para darle contenido, y eso fue lo que motivó nuestra participación
habida cuenta de que también entendíamos que necesitábamos expresar lo que venía pasando en el 2008, en el 2010, en una alternativa electoral concreta para Luján, como un paso inicial para una construcción a futuro que es en la que estamos en la actualidad, ¿no? Un proceso interesante las primarias. Parece que quizás para agrupaciones, como decís vos, más jóvenes, fue una oportunidad también de participar, ¿no? Y de mostrar nuevos cuadros, nuevos. Yo creo que cuando Néstor las pensó y las conceptualizó y bueno, no tuvo la suerte de verlas plasmadas, ¿no? Pero cuando se pensaron, justamente se pensaron para eso, para abrir a la participación de todos los compañeros que se sienten parte del Frente para la Victoria desde distintos partidos y que puedan participar en igualdad de condiciones, una cosa que en el modelo anterior seguramente no se hubiese dado. Nosotros decimos que de no existir las primarias en Luján no hubiese habido 3 listas en el Frente para la Victoria. Y para nosotros, desde todo punto de vista, fueron muy saludables. No todos los partidos, entiendo, pudieron aprovecharlas como debieran, ¿no? Pero para nosotros fue fundamental la existencia de primarias para aparecer y presentarnos públicamente en Luján. Bueno, ¿nos movemos un poquito? Bueno, cómo no, vamos si quieren al Parque Ameguino, otro lugar muy lindo de nuestra ciudad. Vos guiando. Vamos por acá. Bueno, Ariel, estamos en una especie de circuito aeróbico acá, a la vera del río Luján, muy lindo. Sí, en realidad este es el terraplén que forma parte del Parque Ameguino y bueno, que tiene las dependencias. Estas son dependencias del municipio y esta infraestructura también, como te decía antes, forma parte de la infraestructura que en 1930 se construye junto con las recobas y es, si querés, la principal infraestructura de lo que fue el balneario municipal junto al río Luján. Sí, es un lugar muy lindo y muy emblemático. Antes de hablar de circuito aeróbico, digamos. Sí, ahora también lo usamos para correr, sí, con los compañeros del fútbol. De la MUNI recién, de la municipalidad. Y contabas un poco tu tarea, nos contabas el desafío que tuviste a partir del 2001 y cómo viste este proceso de incorporación, sobre todo de jóvenes, ¿no? A la actividad política, a la militancia política. ¿Cómo viviste eso vos en Luján? En realidad es un proceso que se termina de hacer visible, en el que algunos lo transitamos naturalmente, pero que termina de hacerse visible a partir del 2010. Esa la situación objetiva es que había comenzado mucho antes y es como que toma estado público a partir de la muerte de Néstor. Esto es así, pero también hay a partir del 2003 una fuerte participación de jóvenes o de cuadros políticos más jóvenes en la política, entendiendo que había un cambio, que justamente a partir del 2003 nos plantearon un cambio en los métodos y sobre todo en la mirada de para qué de la política, ¿no? Ese rol y ese espacio recuperado no solamente por los jóvenes, porque en este proceso también hay viejos militantes formados en otras épocas, en los 60, en los 70, que volvieron a creer en la militancia, en la participación política a partir de unas luchas que se creían abandonadas o perdidas y que vuelven a discutirse. Y que la han recuperado. Yo creo que en ese sentido la participación de los jóvenes no viene a desplazar a nadie. Esto es algo que siempre, y aquí en particular en Luján, en nuestro Pago Chico, lo vivimos muy claramente, porque la ruptura nuestra es con dirigentes de una generación anterior también. Pero yo siempre decía, digamos, no tiene que ver, el hecho de ser jóvenes no atribuye ningún derecho en términos políticos. Lo que han hecho esos dirigentes de más edad en algún momento es a lo que estamos llamados a hacer hoy nosotros, ¿no?
sin pensar que nadie nos va a regalar nada en términos de participación o de espacios políticos, lo que requiere también de una responsabilidad importante por parte de nosotros, ¿no? de formarnos, de seguir militando, de tener participación y de plantear claramente cuáles son las cosas que queremos modificar o que queremos profundizar. Interesante el término de jóvenes como, digamos, como pensamiento más que una cuestión generacional, ¿no? Porque hay muchos viejos militantes que tienen una manera contemporánea de pensar las cosas y de hacer, como hay también muchos jóvenes que quizás son jóvenes de generación pero tienen ideas obsoletas, ¿no? Sí, el tema es también situarse en el momento histórico en el que estamos y en ese sentido yo creo que a diferencia de lo que le tocó vivir a otros jóvenes en otras épocas en las que las condiciones no eran las que tenemos nosotros en la actualidad, básicamente se diferencia en que en ese momento la juventud anhelaba la revolución y la obtención del poder para modificarlo. Hoy creo que la responsabilidad es mayor, incluso, aunque en esa época lamentablemente el saldo terminó siendo 30.000 desaparecidos, ¿no? Pero en la actualidad hoy estamos en una etapa de evolución, ¿no? De evolución y de participación en términos de construcción de políticas públicas. Nosotros tenemos, a diferencia de esos jóvenes, la posibilidad de hacerlo en una situación de cambio real y es eso lo que tenemos que hacer. Estamos en una etapa de evolución de las políticas que ya en este último año empieza a traducirse objetivamente en términos institucionales, ¿no? Porque se hace con el Estado y con la participación del Estado. En el otro contexto el Estado era el enemigo. El Estado y era hasta el no hace enemigo. tanto, ¿no? Sí. Una década nomás. Teníamos un Estado. Bueno, por eso hoy para nosotros es muy importante situarnos y saber cuál es el momento que estamos viviendo. Yo creo claramente de que estamos en un momento de evolución, pero es un momento de la revolución pacífica y tenemos que empezar a traducir. Y creo que los próximos 4 años el gran desafío que tenemos es a traducir todo lo que han sido cambios en términos políticos, en políticas públicas y en modificación del Estado. Un Estado que todavía para muchas situaciones sigue siendo el mismo Estado de hace 30 años, ¿no? Más estructuras más duras y el núcleo duro de algunos sectores del Estado en todos los niveles sigue siendo aquel Estado de hace 30 años, ¿no? Ese creo que es el gran desafío de hoy, traducir lo que fue la militancia, la participación de la juventud, la asunción de responsabilidades por parte de esos dirigentes más jóvenes ya en términos institucionales, intendentes, legisladores, concejales, diputados, bueno, esa participación y representación institucional hoy nos carga de la responsabilidad de que las modificaciones que queramos hacer las dejemos plasmadas en un Estado que sea verdaderamente un Estado inclusivo, abierto para todos y que asegure y garantice igualdad de derechos. Yo no sé para dónde vamos a ir ahora, pero me gustaría ir para allá que están haciendo un asadito. Eso Sí, nos están haciendo El los olor compañeros. nos está llevando. Sí, bueno, acá están en el balneario justamente, lo que hay son las parrillas, que bueno, es un sector muy tradicional de Luján, que es justamente un sector que hace muchos años que no recibe inversión. Las inversiones que yo les mencioné en términos públicos son de la década del 30 y del 2007, la plaza de la plaza. Y hay olor y ya es la hora. Sí, ya es la hora. Ya nos está llevando. Bueno, vimos la plaza, que es lo que está hecho. Vamos a ver lo que queda por hacer. Vamos. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Bueno, estamos en la ribera, en el terraplén de la ribera junto al río, frente al puente peatonal que lleva al colegio Nuestra Señora de Luján, que es el colegio Marista, que es un colegio también de principios del siglo pasado. Y que es un lugar también muy emblemático de nuestra ciudad. Sí, estamos más frescos también acá, la verdad. Sí, bastante más. La verdad que se está muy bien. Contanos cómo es tu incorporación
en el gobierno de la provincia y cuáles son las tareas que te ocupan en el presente. Bueno, mi participación en el gobierno provincial empieza cuando desde mi trabajo en la universidad, a partir del año 95, la construcción de una incubadora de empresas y en la puesta en marcha del programa Emprendedor, trabajamos con otras iniciativas en el resto de la provincia. Y en el 2006, puntualmente, 2007, principios del 2007, participo, como te contaba hoy, junto con Carlos Llanela, con el ingeniero Carlos Llanela, en el área de ciencia y tecnología, en los equipos técnicos del actual gobernador, que los dirigía Martín Ferré, que es el actual ministro de Desarrollo Social. Del 2009 en adelante, del 2009 al 2011, trabajé en la Comisión de Investigaciones Científicas en un programa de incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos, básicamente sobre dos ejes, que es el de la promoción del emprendedorismo, la creación de empresas de base tecnológica y también el trabajo para crear unidades de vinculación tecnológica en parques industriales en la provincia, junto con el Ministerio de la Producción. Y a partir de este año, fines del año pasado, convocado por Martín Ferré, el actual ministro de Desarrollo Social, a trabajar en una subsecretaría que se ocupa de todo lo vinculado a economía social, desarrollo local, microcrédito e inclusión socioproductiva. En ese marco, bueno, vamos a llevar adelante un plan que es el Plan de Igualdad Productiva, y que tiene que ver con ocuparnos de un sujeto de la política pública que no existía hasta la actualidad, ¿no? que empieza a aparecer fuertemente después del 2003, del 2004, que son aquellos emprendedores de la economía social que han superado la instancia de subsistencia o que están trabajando todavía para generar una alternativa y un proyecto de vida personal, familiar y comunitario a través de un emprendimiento propio, ¿no? En general, esto involucra también a los grupos asociativos, las cooperativas, las empresas recuperadas, los grupos de autogestión, en distintos rubros, tanto de producción, o industriales o de servicios. Pero básicamente el plan va a estar estructurado alrededor de 4 ejes: el de economía social y desarrollo local, que es el de trabajar en empoderar a los actores locales para plantear programas que acompañen la economía social. Un sujeto económico y social que de algún modo todavía no tiene en todos los lugares marcos normativos que lo acompañen, legislaciones, esto que hablábamos hoy de un Estado que todavía hay cuestiones que no las contempla, digamos, que hay un Estado que todavía, a pesar de algunas iniciativas muy importantes en los últimos años, como el monotributo social, la ley ALAS en la provincia, sigue siendo un sujeto con muchos faltantes desde el punto de vista de la política pública. Bueno, ¿cuáles son las demandas, los desafíos? ¿Qué es lo que podemos esperar de la gestión de cara a los próximos años? Bueno, yo te comentaba la decisión de Martín Ferré al Frente de Desarrollo Social es trabajar con el sostenimiento de los programas de desarrollo social de la provincia, pero fundamentalmente poner hincapié en trabajar sobre los temas de economía social y desarrollo local, que son los que nos van a permitir incluir definitivamente a un amplio sector de nuestra población. En ese sentido, el plan Igualdad Productiva va a ser central para el Ministerio para mostrar una política en materia de desarrollo de emprendimientos asociativos, de emprendimientos familiares y como te decía, trabajando sobre los 4 ejes: la importancia de lo local, el financiamiento para la economía social y los marcos normativos que son fundamentales, y herramientas de inclusión socioproductiva que funcionen como ingreso complementario a aquel que decide emprender un proyecto para avanzar en la inclusión de
de su familia, de su comunidad, digamos. Esto es entender el trabajo del emprendedor, no como un trabajo y la concepción de los 90, que era aquel exitoso que se hacía paso en un mercado cada vez más competitivo, sino que en la figura y en el grupo capaz de modificar su realidad y transformarlo en beneficio no solamente propio, familiar, sino también en beneficio comunitario. Programas, políticas públicas también marcadas en cambios de concepto, ¿no? En relación a la competencia, todo. Sí, porque hay un nuevo contexto en el que, como te decía antes, hay un sujeto de la política pública que está presente y una política pública que todavía requiere de ajustes y que es atender a este sector que ha salido de los niveles de subsistencia, pero que todavía no es una pequeña y mediana empresa bancarizable y con acceso a los beneficios que puede tener una empresa formalizada, digamos. Ese sector intermedio es muy grande, es muy amplio y requiere de políticas públicas innovadoras, de nuevas ideas y de jugar y de llevar al límite las posibilidades del Estado para acompañarlos. Bueno, te vamos a hacer un regalo. De un conocido de Luján. Exactamente. Queremos agradecerte por este diálogo, por habernos invitado acá a Luján, por haber conocido estos lugares y bueno, por haber tenido esta charla sobre temas tan importantes. Bueno, en el complejo museográfico que dirige Araceli Bellota hay una sala federal que podríamos complementar tranquilamente con este libro y que espero que en algún momento podamos visitar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.